Suena el despertador. Como todos los días, pospongo el sonido de la alarma. 5 minutos más, pienso. Tal vez serían 10. Mi día comienza oficialmente a las 7 de todos modos. No veo el caso de comenzar desde antes. Va a ser un día muy largo. Y uno de tantos, además. Cuando finalmente me dispongo a salir de mi cuarto para desayunar, me encuentro con una escena peculiar. Todos mirando el televisor fijamente. Mi madre con las manos conteniendo su respiración y mi hermana pasando su mirada del celular al televisor repetidas veces. Aún estoy demasiado adormilado para darme cuenta de que algo pasa. Ignoro la escena suponiendo que algún artista habrá muerto. No es hasta que atravieso la cocina que veo a mi padre en la otra habitación, con lágrimas en los ojos y el teléfono en su mano. Estoy confundido. En cuanto mi padre me mira y veo en su rostro que por primera vez en su vida no sabe qué decir, es que entiendo que algo muy grave está pasando. La mayoría de nuestros conocidos se ha ido de la ciudad. Algunos quieren pasar el resto de sus días con su familia y amigos en otros lugares. Otros hicieron ese último gran viaje que soñaron toda su vida. Y otros simplemente están escapando. Aunque realmente no sabemos de qué escapan. Desde el día cero se dijo que ningún rincón de la Tierra estaba a salvo. Ningún punto de la órbita del Sol nos pudo proteger de lo que venía. Mi madre no ha dejado de llorar desde el día en que las noticias nos informaron de lo que pasaría. Mi hermana no se ha separado de ella, y mi padre no ha dejado de moverse, tratando de saber lo que tiene que hacerse en estas situaciones. Yo solo puedo observar. Mi mente trata de entender, pero yo sigo tratando de convencerme de que todo es un mal sueño, una pesadilla que ha durado demasiado. Los primeros días fueron una lluvia constante de noticias, embotellamientos, accidentes y disturbios, pero desde entonces cada día es más largo, cada noche es más silenciosa. Los días se vuelven más largos, más significativos. Desde el momento en que nos dimos cuenta de que los días estaban contados. 2 meses a partir de hoy. Es todo lo que nos han dado. 2 semanas después. ¿Cómo sostienes una economía cuando el dinero no tendrá valor mañana? Cada día hay menos información. El internet es un lujo que aún existe en pocos lugares. Durante poco tiempo y a una velocidad tan absurdamente lenta que no nos molestamos en buscarlo. Durante poco tiempo y a una velocidad tan absurdamente lenta que muchos no se molestan en buscarlo. La radio aún sirve. Hay gente que se resignó a vivir sus últimos días transmitiendo en banda abierta. Aún con eso, no hay mucho que escuchar. Nunca creí extrañar las mismas 10 canciones que se repetían en la radio todos los días. Ahora solo encuentras informes con los números de muertos confirmados. Docenas de cadenas de oración repitiéndose una y otra vez. Las favoritas de la gente, por lo que he visto. No hay señal de los gobiernos a este punto. Un mes después. Llevamos un par de días entre velas y fogatas ocasionales frente a la casa. La fogata sirve para que sepan que aún hay gente en casa y no intenten entrar a la fuerza y sacarlo todo. Aún así, ¿quién puede dormir entre todo esto? Extrañamente, en los días más precarios de este pabellón de la muerte en el que se ha convertido en nuestras vidas, mi madre ha vuelto a atender la casa, sin luz, con poca agua y comida. Vuelve a imponer orden en la casa, y no pasa un momento en que no nos diga que nos ama, y repita las mismas historias de nuestra infancia que ya hemos escuchado 1.000.000 de veces. Mi padre hace lo mismo. Intenta vivir los años que el trabajo lo alejó de su casa. No deja un minuto sin hablar de la vida que tuvo, y las personas que conoció. Pasan días donde la misma rutina se repite, las mismas historias se cuentan, pero ningún día es igual. Hay días más tranquilos, días más alegres. Las historias de mis padres tienen detalles más, detalles menos, finales felices, finales agridulces. Es hasta este momento que te das cuenta de cuántas perspectivas puede tener una misma historia, desde la mirada de una misma persona. Pero nunca hay un día triste. No hay pelea. No hay una pelea. A medida que se acerca el ocaso, las tensiones se ignoran y se vuelven sonrisas. Veo por la ventana la luz de las pocas fogatas que muestran la vida que aún queda en las cercanías. Me pregunto cuántos viven aún con nosotros. ¿Cuántos estarán destrozándose los unos a los otros antes del final de los días? Y en los últimos suspiros de conciencia, antes de caer dormido cercano al amanecer, me pregunto, ¿cuánto falta para que nosotros hagamos lo mismo? 1 mes y medio después. Para ser honesto, la mayoría dejó de contar los días, los que han pasado y los que faltan. El tiempo ha perdido sentido, el mañana es incierto, la ignorancia es reconfortante. Abrir los ojos y descubrir que todo sigue igual, decaído, sin servicios básicos, sin conexiones con el resto del mundo, pero vivo, con una familia,
con un día más para estar con ellos. Por otro lado, la semana pasada murió una mujer a pocas calles de aquí. Enfermó en un mundo donde la atención médica es escasa. Aunque el más grande de sus hijos dice que murió de inanición. Fingió estar enferma como una excusa para su falta de peso y apariencia cadavérica, cuando en realidad decidió darle toda su comida a su familia. Puede que sea cierto, pero puede que solo se esté culpando a sí mismo por algo de lo que no tiene el control. La verdad, no importa demasiado. Todos parecen felices porque murió haciendo algo que la volvía feliz, por las personas que amaba. O eso dicen. También podría decir que murió de forma estúpida. No la voy a juzgar. No tiene sentido hacerlo. Tal vez deberíamos envidiar a los que ya se han ido. Se adelantaron al destino inevitable que a todos los demás nos espera. He comenzado a pensar que deberíamos hacer lo mismo. ¿Qué sentido tiene estar tan cerca del final, pudiéndose ir bajo nuestros propios términos? Sería agradable. 2 meses después, seguimos aquí. El mundo podría acabar en cualquier momento. Desde que nos dimos cuenta que los 2 meses habían pasado, la tensión volvió a la mente de las personas. El miedo a la muerte, la incredulidad y hasta la esperanza. Todo reflejado a través de una frecuente mirada al cielo. Creo que jamás había visto tanta gente observando las estrellas, contemplando su existencia, tratando de hacer las paces con su insignificancia en el universo, la banalidad de su propia existencia. «12 meses y 14 días después. El vacío, el temor y la angustia se desvanecieron, tan pronto como llegaron. 2 semanas fue todo lo que hizo falta para que la gente volviera a ignorar su propia mortalidad. Incluso veo personas que comienzan a reconstruir su vida. Las señales de radio comienzan a transmitir noticias banales. A las muertes de la semana se le suman bodas, peticiones de reparación, comida e incluso fiestas. Nunca fui un hombre de fiestas, pero las extrañaba. Ver tanta gente feliz, hablando de su día a día, bailando y comiendo como si el mañana no importara. Como si la comodidad hubiera regresado a nuestras vidas. Como si todos hubiéramos despertado de una terrible pesadilla y nos diéramos cuenta de que el mundo sigue y la vida tiene sentido. Me había sentido feliz de estar con mi familia, de comenzar a apreciar más que nunca a los que me rodean y la vida que había tenido. Sin embargo, en estos días se sumó, o más bien se extrajo un sentimiento constante de los últimos meses. Dejé de pensar en aquello que venía tras nosotros. No llegué a esta realización hasta varios días después, y entonces comencé a ver a mi alrededor. Todos volvían a la vida. Todos actuaban como si hubieran despertado de una horrible pesadilla. Lo triste es que a mis ojos lo que sucedía era que yo fui el primero, o quizá el único, de liberarse de la confortable ilusión de que todo había pasado, el único desafortunado en volver a ver las estrellas y recordar. Tal vez hubiera sido mejor vivir como los demás, sin pensar en que toda esta reconstrucción de nuestras vidas nos alejaba del pensamiento que nos las había arrebatado en primer lugar. Quisiera no ser el único que parece haber escapado de este sueño reconfortante. Un tiempo después. Y de repente, todos estábamos reunidos en la plaza, algunos asustados y desesperados. De un día a otro, se volvió a vislumbrar el horizonte. Cuando, después de que todas las señales de radio nos informaran, hay esperanza. Y no hablo de la esperanza de lo incierto, de que el tiempo pasará y seguiremos aquí, sino de la esperanza de que en la inminente catástrofe existe una oportunidad definitiva, innegable y segura de que podemos tener un futuro. Un día indefinido después de los 2 meses, los ahora denominados líderes volvieron para darnos la gran noticia de que una parte reducida de la humanidad tenía la oportunidad de seguir adelante, de escapar del inevitable y aterrador vacío. La estimación era muy sencilla. ¿Qué tanto de la humanidad podía ser salvado? Si desde que el final se anunció, comenzó a reducirse la población, o al menos en lo que respecta a mis alrededores. Pero aún así, la cantidad de gente era inmensa. Tendríamos suerte si solo una persona en todo el estado llegaba a ser elegida.
Aún con lo anterior, nos presentamos a la asamblea. Nuevamente, pensar en la inmensidad de la situación en la que nos encontrábamos me retuvo de compartir la euforia de los demás. Todos tenían una oportunidad. Todos tenían la esperanza. Pero ¿cuánto valor tienen tus sueños entre tantas personas que esperan lo mismo? Y aún más, cuando nadie ha hecho nada para ganárselo. Todo eran susurros de oraciones y súplicas al aire. Sin embargo, eran sonidos ahogados para mis oídos. Sentía lástima por los demás, por la gente deseando escuchar su nombre. Tanta decepción y pena que se desatará en todos cuando el momento llegara. Y en parte, lástima por mí y por todos los que pensaban como yo, los que no tendrán este pequeño momento de esperanza. Levanté la mirada en busca de otras personas con cara de resignación, mientras pensaba que no podía ser el único que ha aceptado su destino. Hay un minuto de silencio. De repente, veo mi reflejo en la multitud. Todos saben que está perdido. Mi madre me tomó del brazo y comenzó a llorar. Mi padre me abraza y hace lo mismo. Entre los sonidos ahogados del público dejé pasar una voz en particular. El vocero de la asamblea sigue repitiendo varios nombres, entre ellos el mío, mientras mi hermana eleva los brazos señalando dónde me encuentro entre la multitud. Vuelvo a la realidad, solo para quedarme paralizado en un momento de incredulidad absoluta. Hombres armados caminando hasta mi posición, sin ningún contacto visual, comienzan a escoltarme hacia el vocero mientras me felicitan en voz baja. Las voces en la multitud comienzan a aumentar su presencia conforme me acerco al vocero. Algunos suplican, otros se quejan, todos con lágrimas en los ojos. Es hasta ese momento que salgo del shock de incredulidad y busco a mis padres, pero los guardias no me dejan alejarme de ellos. La multitud se vuelve violenta. Me suben a una camioneta blindada y junto a otras pocas personas. La camioneta arranca y nos alejamos mientras yo aún suplico por mi familia. Me dicen que no pueden hacer nada. Es la primera vez en meses que me pongo histérico. No solo es el hecho de que me han alejado de mi familia de forma brusca. No solo es el hecho de lo que hacen para darme la oportunidad de sobrevivir, mientras ellos se quedan a morir. Son todas las voces que aún puedo escuchar fuera del vehículo mientras nos alejamos. La ira, los llantos, las súplicas que escuché mientras cruzaba la multitud iracunda. Me separan para darme una oportunidad que no merezco más que nadie. Una elección arbitraria, una selección ambigua, basada en no sé qué parámetros. ¿Qué valor tienen los sueños cuando estás en medio de un mundo lleno de personas que sueñan lo mismo y nadie está haciendo nada para ganárselo? Ninguno. Pero si tengo la oportunidad de decidir, prefiero hacer algo por quienes se lo han ganado. Una semana después. Cada día es más oscuro que el anterior. Cada día hay menos estrellas visibles en el cielo. Cada día es más frío. Cada día es más desolador. Han pasado 3 días desde que los cohetes partieron. Me gusta imaginar que las estrellas los siguieron. Que sea donde sea que llevaron a mi familia, siempre mirarán las mismas estrellas bajo las que existimos durante tantos años juntos. Pierdo el sentido de la realidad. Sin una noche, sin un día, no hay mucho que me diga el paso del tiempo. El viejo reloj de la sala se detuvo hace semanas. 11:58. Han sido las 11:58 desde hace tanto. La espera del fin del mundo, alargada por tanto tiempo que se sintió como una nueva vida después de la muerte. Cuento mis respiraciones hasta perder la cuenta. Cuento las veces que el viejo columpio del vecino se mece mientras observo el cielo oscuro. Mi familia se ha ido. Preferí quedarme y verlos irse que partir a una vida sin ellos. Fui racional. Cuando pensé que tenía un poco de vida, mantuve la calma y acepté mi destino. Pero en cuanto me dieron la seguridad de vivir, me volví visceral. Negué mi futuro. Tal vez esa sea la naturaleza humana. La vida nos vuelve sentimentales, la esperanza de ella nos vuelve crédulos. Y no es hasta que tenemos certeza de la muerte que nos volvemos racionales. O tal vez soy solo yo. Tal vez siempre me he sentido solo. Entregué mi vida a quienes se tenían los unos a los otros. Y me quedé a esperar el abrazo de la muerte. Porque solo eso necesitaba. Tal vez solo he perdido la cabeza.
El silencio es sepulcral. No escucho ni mis propios latidos, ni mis pasos, ni el vacío. Camino fuera de la casa y miro por última vez al cielo. Pero por primera vez observo el abismo y él me llama hacia él. Mis pies lentamente se separan del suelo. Por un momento mi vida está llena de recuerdos, de momentos que fueron y hasta algunos que nunca llegaron, antes de quedar en blanco. Ahora solo soy yo y el vacío, que me llama sin decirme nada. Solo soy yo y el ahora, porque no hay ningún mañana. Solo soy yo y el final.